Transmití el mensaje sabiendo que faltaban datos, pero el equipo fallaba y el tiempo se agotaba. Las órdenes exigían brevedad, no contexto, y yo obedecí. Cuando el cerco se cerró, comprendí que mis palabras habían llegado incompletas. El sistema archivó la transmisión. La unidad quedó atrás. En marzo de 1943, en el frente oriental, una unidad de infantería alemana se encontraba desplegada en una zona boscosa al oeste de Smolensk, en un sector considerado secundario dentro del mapa operativo general. El terreno estaba cubierto de nieve derretida y barro. Las carreteras eran poco más que senderos marcados por el paso constante de vehículos, y las comunicaciones dependían casi por completo de enlaces por radio de corto alcance. Ya las líneas telefónicas de campaña se cortaban con frecuencia y los mensajeros a pie tardaban horas en recorrer distancias que, sobre el papel, parecían menores. La unidad había sido asignada a tareas defensivas. Su misión consistía en mantener una posición de contención, mientras otras formaciones se replegaban hacia líneas más sólidas. No se esperaba un combate decisivo en ese sector. Los informes superiores indicaban una actividad enemiga limitada, movimientos dispersos y falta de concentración de fuerzas. Bajo esa premisa, el mando local recibió instrucciones de resistir y mantener contacto regular con el puesto de coordinación regional. En el centro de ese sistema de contacto se encontraba un operador de radio asignado a la compañía. Su trabajo no implicaba decisiones tácticas directas. Su función era técnica y repetitiva: montar el equipo, verificar la frecuencia asignada, transmitir mensajes codificados según los manuales vigentes y registrar cada comunicación en un cuaderno de servicio. El operador no tenía acceso a la planificación general ni a la información completa del frente. Solo recibía fragmentos, órdenes parciales y solicitudes urgentes que debía enviar o recibir con precisión. El equipo de radio que utilizaba era sensible a la humedad y al frío. Las baterías perdían carga con rapidez y el generador manual exigía un esfuerzo constante. Cada transmisión debía ser concisa para evitar interferencias y reducir el riesgo de localización por parte del enemigo. Las normas insistían en mensajes breves, estructurados y estrictamente ajustados al formato establecido. Durante los primeros días de despliegue, el operador transmitió informes rutinarios: posición sin cambios, contacto visual limitado, suministros llegando con retraso, nada fuera de lo previsto. Sin embargo, a medida que avanzaba la semana, comenzaron a llegar señales contradictorias. Patrullas enviadas al exterior no regresaban en el tiempo esperado. Se escuchaban disparos lejanos desde direcciones no previstas en los mapas entregados. Un convoy de abastecimiento no logró llegar y tuvo que regresar por una ruta alternativa. El operador registró esos datos en mensajes que enviaba al mando regional. La respuesta que recibía era escueta: mantener posición, continuar observación, no modificar despliegue sin orden expresa. El formato de las respuestas no dejaba margen para interpretación. Eran instrucciones estándar emitidas desde una cadena de mando saturada de información. La presión sobre la unidad aumentó cuando un puesto avanzado informó de movimientos enemigos más organizados.
El mensaje llegó al operador en forma de nota escrita, entregada por un enlace. El texto era breve y confuso. Mencionaba concentraciones de tropas al norte y al este, sin especificar número ni dirección exacta. El operador debía traducir esa información en un mensaje de radio conforme a las normas. Al preparar la transmisión, el operador se enfrentó a varias limitaciones. El equipo presentaba interferencias. La batería estaba al límite. El tiempo de transmisión debía reducirse al mínimo. En ese contexto, optó por resumir el contenido. Eliminó referencias secundarias y transmitió solo la información que consideró esencial. Presencia enemiga creciente en el sector norte. El mensaje fue recibido por el puesto de coordinación, donde se integró en un conjunto mayor de informes procedentes de distintas unidades. Al carecer de detalles sobre el flanco este, el mando interpretó que la amenaza era parcial y localizada. No se emitieron órdenes de repliegue ni refuerzo. La unidad debía mantener su posición y continuar informando. Horas después, la situación cambió de forma abrupta. El enemigo lanzó un ataque coordinado desde dos direcciones. La unidad quedó cercada en cuestión de horas. Las rutas de retirada quedaron cortadas y las comunicaciones se volvieron intermitentes. El operador intentó transmitir un nuevo mensaje, esta vez más detallado. Pero las interferencias aumentaron y la batería se agotó antes de completar la transmisión. Cuando logró restablecer el contacto, el mensaje enviado fue fragmentario. Indicaba combate intenso y presión enemiga, pero no especificaba que la unidad estaba completamente rodeada. El formato exigido no permitía explicaciones adicionales. Cada palabra debía ajustarse a una estructura fija. El operador cumplió con el procedimiento, aun sabiendo que la información transmitida no reflejaba toda la gravedad de la situación. Desde el puesto de coordinación, la respuesta fue tardía. Se ordenó resistencia y se indicó que se evaluaría la posibilidad de apoyo. Esa evaluación nunca llegó a materializarse. Otras unidades requerían atención prioritaria y los recursos disponibles eran limitados. El sector seguía figurando como secundario en los mapas operativos. Durante la noche, los combates continuaron. La unidad sufrió bajas crecientes. La falta de munición y suministros se hizo evidente. El operador de radio permaneció junto al equipo, intentando mantener una línea abierta con el exterior. Cada intento de transmisión se veía interrumpido por interferencias o por la necesidad de conservar energía. Al amanecer, el cerco se cerró por completo. Los intentos de ruptura fracasaron. Algunos mensajes finales lograron salir, pero llegaron incompletos y fuera de secuencia. Para el mando superior, la información recibida indicaba una situación grave, pero no irreversible. Se asumió que la unidad aún mantenía capacidad de maniobra. La realidad en el terreno era distinta. Sin refuerzos ni posibilidad de retirada,
La unidad fue desmantelada progresivamente. Los supervivientes se dispersaron o fueron capturados. El operador de radio destruyó el equipo conforme a las instrucciones y se integró en un pequeño grupo que intentó escapar a pie. Días después, los informes oficiales registraron la pérdida de la unidad como resultado de una presión enemiga superior. No se mencionaron fallos de comunicación ni errores de interpretación. Los mensajes transmitidos quedaron archivados como registros técnicos, sin análisis detallado de su contenido o de las condiciones en que fueron enviados. El operador fue reasignado tras ser recuperado semanas más tarde. Continuó desempeñando funciones similares en otros sectores. No fue interrogado en profundidad sobre lo ocurrido. Para la institución, había cumplido con los procedimientos establecidos. El sistema no contemplaba la posibilidad de que un mensaje incompleto, transmitido bajo presión técnica y normativa, pudiera alterar de forma decisiva la comprensión de una situación táctica. Con el paso del tiempo, la pérdida de aquella unidad quedó diluida entre muchas otras. No figuró en estudios posteriores ni en evaluaciones críticas del sistema de comunicaciones. El papel del operador quedó reducido a una anotación en un registro, sin nombre ni contexto. Años después, al revisar archivos y cuadernos de servicio, algunos historiadores identificaron inconsistencias entre los mensajes enviados y los acontecimientos reales en el terreno. Esos documentos mostraban cómo las limitaciones técnicas, los formatos rígidos y la presión institucional podían transformar información crucial en datos insuficientes. El operador de radio nunca fue reconocido ni señalado como responsable. Su historia no apareció en memorias ni en informes oficiales. Permaneció como ejemplo silencioso de cómo las comunicaciones defectuosas, en un sistema incapaz de adaptarse, podían influir directamente en el destino de una unidad cercada, sin que nadie asumiera plenamente las consecuencias.